El día de ayer vimos a detalle los elementos de la interfaz que ya mencionamos, ¿verdad? La barra de título, la barra de herramientas, el control de zoom, el cuadro de nombres. Y todos estos elementos nos van a servir para hacer distintas operaciones, gráficos, tablas y otros durante la unidad. Pero es importante que tengamos no solo anotado en nuestro cuaderno, sino también bien presente en la mente estos conceptos y términos que nos van a servir, porque de ahora en adelante los vamos a estar utilizando mucho y no tenemos que andar perdidos por ahí, sino que ya tenemos que saber a qué nos referimos cuando mencionamos cada una de estas palabras. Y la primera, pues era el libro de trabajo, que como platicamos el día de ayer, ya no le vamos a llamar documento, archivo de Excel, sino libro. Libro 1 o la tarea, por ejemplo, va a tener su propio nombre, pero ya no vamos a decir ni le voy a enviar el archivo de la tarea, sino que sería el libro, ¿verdad? Ahora le vamos a llamar libro y es donde tenemos todos los datos. Y como todo libro, pues tiene hojas, igual Excel, tiene sus hojas de trabajo, que es como una hoja de cuadros o una hoja de cuadrícula que está formada por columnas y filas. Y cada columna está nombrada por una letra. Es decir, que si nosotros necesitamos, por ejemplo, ubicarnos, las columnas están así, ¿verdad? Cada columna tiene una letra del alfabeto con la que está nombrada. Y además, pues también tenemos filas, ¿verdad? Tenemos distintas filas, que es donde podemos nosotros escribir. Y cada fila, pues también está nombrada, pero aquí es por un número. Entonces, podemos ver que es como ver una hoja de cuadrícula, entonces esta sería la hoja de trabajo. Y también tenemos las celdas. Perdón. Que la celda habíamos platicado que era la intersección de una fila y una columna. Y se nombraba con la letra de una columna y el número de la fila. Entonces, ¿qué quiere decir intersección? Que es donde se cruzan, ¿verdad? Donde se unen. Entonces, si yo le dijera, vamos a pintar de color azul la celda B3, tendríamos que buscar la fila 3, la columna B, y entonces esta sería la que vamos a pintar, ¿verdad? Esta de aquí. Y si yo les digo lo que vamos a pintar es la casilla o la celda D1, entonces tenemos que buscar columna D, fila 1, donde se unen, esa sería la celda, ¿verdad? Aquí. Y si no, pues vamos a pintar de color azul la celda C2. Buscamos la columna C, la fila 2, y en esa es en la que tenemos que trabajar, ¿verdad? O la celda A1, pues igual, ¿verdad? Columna A, fila 1, y eso es donde estamos trabajando. Entonces la celda es donde se unen las columnas y las filas. Aprovecho para recordarles que yo sé que algunos pues no tienen la posibilidad de trabajar en computadora por lo menos durante los periodos de clase o tal vez incluso en la tarde, ¿verdad? Porque otras personas utilizan la computadora en su casa y solo se conectan por medio de su celular o tal vez de una tablet. Entonces, les recuerdo que tenemos más opciones, no solo Excel en las computadoras, sino que también tenemos la opción de trabajar en el Excel de los celulares, que lo podemos descargar, o bien tenemos la opción de trabajar en las hojas de cálculo de nuestros correos. Tenemos correo de Gmail, creo la mayoría, por el examen, entonces podemos ingresar a nuestro correo y donde nos aparecen varios puntitos antes de iniciar o cerrar sesión, del lado derecho podemos encontrar esos puntitos. Le damos clic ahí o tocamos, ¿verdad? Si es una tablet o nuestro celular y ahí buscamos una hojita verde, nos tiene que salir y dice hoja de cálculo. Entonces, eso es lo que podemos utilizar como si fuera Excel de la computadora. Además de estos conceptos, también tenemos el concepto de puntero de celda. ¿Qué es el puntero de la celda? Pues el puntero de la celda es
el que nos aparece cuando movemos el mouse sobre la celda en la hoja de trabajo. Entonces, este lo utilizamos para seleccionar, para mover y copiar las celdas en una hoja. Es ese puntito que aparece a un lado y pues nos ayuda también a controlar el relleno. Hay distintas opciones del puntero de la celda. Por ejemplo, hay uno que es como una crucita blanca, algo gordita, así, que ese nos sirve para seleccionar. Podemos seleccionar diferentes celdas para ya sea aplicarles el mismo tipo de fuente, color de texto, etc. También nos aparece otro puntero que es un poco más delgadito, negro, y tiene como flechitas en las puntitas. Ese nos sirve para mover algún dato. Si copiamos mal un valor, podemos darle control Z o bien podemos moverlo al posicionarnos sobre la celda y cuando nos aparezca este tipo de puntero, pues ahí vamos a poder moverlo. También tenemos el controlador de relleno, que es una X así simple, al lado, en la esquina de la celda, y nos sirve para arrastrar el contenido, ¿verdad? En vez de estar escribiendo 1, 2, 3, 4, pues con eso copiamos el contenido o copiamos una fórmula a todos los valores que tengamos, ¿verdad? Esos son los punteros de la celda. También tenemos la celda activa. La celda activa es la celda seleccionada que está rodeada por un borde grueso. Es la celda en donde estamos trabajando. Tenemos nosotros nuestra fila de celdas en Excel, ¿verdad? Ahí está. Y la celda activa, si yo voy a empezar a escribir aquí, entonces esa celda se va a poner con un borde más grueso que va a indicar que es ahí donde yo estoy trabajando. A eso le llamamos celda activa. Y por último tenemos el rango. El rango es el conjunto de celdas que nosotros podemos seleccionar y para identificar un rango utilizamos la celda superior izquierda, que sería el inicio, y la celda inferior derecha del rango, que sería el final, y están separadas por 2 puntos. Puede ser nuestro rango desde A1 hasta D1, por ejemplo, y quiere decir que todas las celdas que están en medio de esos dos, pues también están seleccionadas y se separan por 2 puntos, ¿verdad? Entonces, un rango se identificaría así. 2 puntos. Ay, perdón. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos, por ejemplo, A1, 2 puntos, D1. Y siempre va a tener paréntesis. O B3 a M3, por ejemplo. Y pues eso quiere decir que hay un rango aquí. Que tengamos estos 2 puntos nos indica que es un rango y que todas las celdas dentro de ese rango forman parte de la operación. Puede ser una suma, puede ser un promedio, puede ser que estamos seleccionándolos para cambiar el tipo, el color, etcétera. Entonces todo eso nos indica que es un rango, que está separado por 2 puntos. Así, por ejemplo, si estamos sumando todas esas, no escribimos A1 más B1 más C1 más D1, ¿verdad? Sino que escribimos paréntesis A1, 2 puntos de 1 y ya. Marcamos todas estas de aquí. Eso sería un rango. Los archivos de Excel se dividen en hojas, las cuales a su vez contienen datos. Por esta razón es importante aprender a manejarlas para crear nuevas hojas, renombrarlas, moverlas o eliminarlas según lo que estemos necesitando o el trabajo que necesitemos entregar. Lo primero que podemos hacer y que debemos conocer cómo hacer es cómo insertar y renombrar una nueva hoja del libro. Cuando nosotros queremos insertar una nueva hoja de libro, debemos buscar a la par de la hoja número 1 el signo más y ahí es donde nosotros podemos agregar hojas nuevas.
Si le presionamos, está como en un círculo, ¿verdad? Si presionamos ese botoncito, entonces vamos a poder agregar hojas nuevas. Si ya tenemos nuestra hoja nueva y lo que nosotros necesitamos ahora es que el nombre aparezca diferente, damos doble clic sobre la etiqueta de la hoja, es decir, sobre el nombre, ¿verdad? Donde diga hoja 1, damos doble clic. Y ahí nos va a seleccionar el texto y nos va a aparecer el puntero del mouse marcando para poder borrar todo y escribir el nuevo nombre. Después que escribimos el nuevo nombre, podemos dejarlo guardado de dos formas. La primera es presionar la tecla Enter o la segunda es dar un clic afuera. Sí, ahorita voy. Muy bien, también aparte de poder renombrar o insertar nuevas hojas a los libros, también podemos cambiarle color a la etiqueta de una hoja. Como les comentaba, la etiqueta sería la parte donde aparece el nombre, ¿verdad? Donde aparece el nombre del libro, perdón, de la hoja. Y podemos colocarle los colores que nosotros queramos. Para esto lo que necesitamos hacer es, uno, dar clic derecho sobre la etiqueta y seleccionar la opción color de etiqueta. Ahí nos aparecen varias opciones, ya les voy a mostrar, pero la opción que estaríamos buscando en este momento sería color de etiqueta y ahí nos aparece como cuando le cambiábamos color a las letras. En Word nos aparece ese mismo cuadro para seleccionar el color que nosotros queramos colocarle a la etiqueta. Lo seleccionamos y pues automáticamente el color ya se posiciona en la etiqueta. Cuando estamos en esa hoja del libro, la etiqueta se ve un poco como borrosa, como difuminado el color. Pero cuando nos pasamos a la siguiente hoja del libro, entonces ya el color se ve bien fuerte como lo seleccionamos. Y por último tenemos también la opción de mover o copiar una hoja. Está en la siguiente diapositiva, ahorita vamos a cambiar. Y podemos ya sea mover las hojas solamente posicionándonos en la etiqueta y deslizándolas hacia el lado que queramos. Si por ejemplo tenemos 3 hojas y la hoja que está en medio la queremos pasar al principio, nos posicionamos en esa etiqueta y corremos la etiqueta al inicio, nos aparece una flechita arriba chiquita hacia abajo donde nos va indicando en qué posición la vamos a dejar. O bien, por ejemplo, tenemos datos, ¿verdad? Tenemos copiada alguna información o algún formato y lo que necesitamos es hacer una copia de eso. En vez de seleccionar todo, darle copiar, agregar una nueva hoja, darle pegar, tenemos la opción de hacerlo más fácil. Le vamos a dar un clic derecho a la etiqueta de la hoja y elegimos la opción mover o copiar. Ahí nos va a aparecer una ventana donde tenemos que activar la opción crear una copia y pues nos va a crear la copia automáticamente y luego podemos moverla. O bien, si lo que queremos es solo copiar una parte, pues nos va a preguntar en dónde, si una hoja nueva o en la hoja que ya está, ¿verdad? Pero si lo que estamos copiando es una hoja, solamente tenemos que activar la opción crear una copia y nos va a agregar la copia al inicio y con el puntero lo movemos hacia el lugar en el que lo necesitemos. Y por último, si deseamos eliminar hojas, debemos darle clic derecho a la etiqueta de la hoja que ya no necesitemos y seleccionar la opción eliminar. Se debe tener en cuenta que cuando guardemos el libro ya no se puede revertir la eliminación. Si yo tenía por ahí un examen y le di eliminar y luego guardar, por más que yo esté intentando, le dé control Z y todo, ya no lo voy a recuperar. Pero si yo aún no he guardado cambios, puedo presionar control Z o puedo irme a las opciones de control, específicamente a la barra de herramientas de acceso rápido y seleccionar la opción deshacer para poder volver a como tenía yo la hoja y recuperar esa información. Entonces debemos estar bien seguros de lo que estamos haciendo antes de guardar cambios. Y también un tip o consejo que les puedo dar es que cuando estemos trabajando, vayamos siempre, cada cierto tiempo, guardando los cambios. Porque a veces se va la luz o pasa alguna situación, nos desconectan la computadora, lo que sea.
Y si ya llevábamos 2 horas trabajando, pues vamos a perder esa información. A veces se nos guarda un archivo como recuperación, pero a veces no. Entonces es mejor estar utilizando esta barra de herramientas de acceso rápido para ir guardando cada cierto tiempo nuestros archivos y no perder mucha información. Porque aquí están los pasos que les había mencionado para manejar las hojas, para moverlas, copiarlas o eliminarlas, ¿verdad? Fácil, clic derecho sobre la etiqueta y mover o copiar. Si queremos copiar, pues debemos seleccionar la opción de copiar y ahí ya nos va a aparecer la copia. Y si no, pues con clic derecho le damos eliminar para eliminar cualquiera de las hojas. Así se ve Excel cuando lo abrimos, ¿verdad? No he guardado ningún documento, entonces me aparece el libro 1. Esta es la opción que les mencionaba donde podemos agregar hojas a nuestro libro. Entonces, cuando yo presiono ahí, agrego más hojas, la cantidad de hojas que necesite. Si lo que yo quiero hacer es renombrarlas, doble clic a donde está el nombre y le escribo ejemplo. Y puedo presionar la tecla Enter y ya queda guardado. O bien, escribo ejemplo 2 y doy un clic afuera. Y ahí es donde yo ya le pude cambiar el nombre, ¿verdad? Doble clic, ejemplo 3, Enter, doble clic, ejemplo 4, Enter. Para poder colocarle color a las etiquetas de mis hojas, voy a darle un clic derecho y la opción color de etiqueta. Y voy a seleccionar la opción que más me guste. Ahí miren, casi no se nota, pero cuando yo me salgo, la etiqueta ya queda de un color. Entonces vamos a ver otra vez, clic derecho, color de etiqueta y yo voy a seleccionar el color que más me guste. Cuando me salgo de la etiqueta ya se puede ver el color. Y si nosotros elegimos un color fuerte, pues se ve un poquito a lo lejos, pero se nota más al salirnos de la etiqueta. Si yo lo que quiero es copiar la hoja, voy a darle clic y voy a seleccionar la opción mover o copiar. Cuando deseemos copiar una hoja, vamos a la opción mover o copiar. Entonces nos va a aparecer este cuadro de diálogo. ¿Qué hoja es la que necesito copiar? Pues el ejemplo 3. Y debo darle la opción crear una copia. Selecciono aceptar y miren, ahí quedó. Ejemplo 3 y dice 2 porque es la copia número 2, ¿verdad? Y si a mí esa copia no me sirve, voy a darle clic derecho, eliminar. Y si esta pues tampoco me sirvió, ya yo solo necesitaba 3 hojas, clic derecho, eliminar. Vamos otra vez rápidamente. Para copiar le damos clic derecho, mover o copiar y seleccionamos aquí crear una copia. Si le damos a aceptar, la copia se nos va a agregar al inicio. ¿Cómo puedo mover yo esta hoja al final? Voy a seleccionarla y simplemente me deslizo a lo largo de la barra. Ahí me aparece la flechita que es a donde yo la deseo colocar.